Tienes que entender algo desde el principio, antes de que el silencio de la noche se haga demasiado grande y la luz de tu pantalla sea lo único que te separe de la oscuridad absoluta. Lo que te voy a contar no es una historia que ocurrió en un pueblo abandonado ni en un hospital con pasillos helados. Ocurrió, de hecho, en un lugar mucho peor, dentro de la certeza. Dentro de esa línea invisible que, al cruzarla, te dice que lo que creías real ya no lo es. ¿Alguna vez te has despertado con la certeza fría y aplastante de que no estás solo en la habitación? No es la imaginación jugándote una mala pasada, es una presencia sin peso, respirando el mismo aire que tú, esperando pacientemente a que abras los ojos. Y cuando abres los ojos, por supuesto, no hay nada. Solo el reloj marcando una hora impía, las 3, las 4 de la mañana, esa hora muerta donde el mundo se siente delgado. Pero el miedo se queda. El miedo es la primera huella. Y de eso se trata todo esto, de las huellas. Imagínate una frontera. No pienses en alambre de púas, ni en torres de vigilancia, ni en soldados. Esta es una frontera sin nombre, sin mapa, sin coordenadas GPS. Es, simplemente, el sitio donde el mundo acepta su propia disolución. Podría estar detrás del espejo de tu baño, en el último vagón de un metro a medianoche, o en ese rincón de tu casa al que nunca llega la luz, aunque sean las 3 de la tarde. Es un lugar de tránsito, un umbral, pero con una regla fundamental y brutal. Las huellas entran, pero jamás salen. Esto significa que quien se aventura en ese lugar lo hace sin billete de vuelta. Lo más terrorífico no es la criatura que encuentras dentro, es la comprensión de que tú ya no eres tú cuando regresas. Piénsalo bien, despacio. ¿Qué es lo que define una frontera? La separación, el corte entre dos realidades. ¿Y qué sucede si esa separación no es geográfica, sino existencial? Sucede que empiezas a ver indicios de la frontera en tu vida diaria. Quienes han llegado a notar estos indicios, y si estás aquí, escuchando esta voz que te arrastra a la oscuridad, es porque tal vez ya los notaste, empiezan a reportar patrones. Pequeños desajustes en la realidad que, tomados individualmente, parecen absurdos, pero juntos dibujan un camino oscuro, un camino de entrada. Escucha con atención, porque esto es lo que empieza a suceder. Esto es el inicio de la huella. El sonido del agua. No es el grifo goteando, es el sonido de agua corriendo debajo de donde estás. Piensas que es la tubería del vecino, o la lluvia, aunque el cielo esté despejado. Pero el sonido es constante, pesado, como un río subterráneo que no debería estar ahí, que no figura en los planos de tu ciudad. Al principio es un murmullo, luego es un rugido sordo. Intentas ignorarlo, pero el sonido te recuerda que hay profundidad donde debería haber solidez. Y la profundidad, querido amigo, siempre es una invitación a caer. Otro indicio, las sombras. No las sombras normales que bailan cuando mueves la cabeza. Estas son sombras con peso propio. Las ves al borde de tu visión, siempre detrás de ti. No se mueven, no respiran. Simplemente están, como manchas de tinta que el sol no puede borrar. Y a veces, por un instante microscópico, jurarías que tienen una forma. No una forma humana, sino una forma que sugiere una estructura ósea equivocada, una anatomía que el universo rechazó. Si te quedas quieto, absolutamente inmóvil, y esperas, el aire que te rodea se pone pesado, denso, como si estuvieras respirando bajo el agua. Si te atreves a seguir conmigo en este camino, si sientes este escalofrío que no tiene explicación, te pido que te quedes hasta el final.
Esto no es algo que se pueda escuchar a medias. Es una promesa silenciosa entre tú y yo, una protección contra lo que voy a revelar. Y tal vez, si presionas ese botón de suscribir, si te unes a este pacto de la noche, la luz de tu pantalla no se apagará de golpe justo en el momento más importante. Es un pequeño rito, una defensa, y la necesitamos, porque la frontera ya sabe que la estás observando. Hablemos de los viajeros, las huellas que entraron. En el mundo de los que notan estos desajustes, hay un rumor recurrente, una leyenda urbana contada en susurros por gente que parece haber dormido años sin descanso. Hablan de personas que regresan. No regresan del viaje de la frontera, sino que regresan al mundo de este lado, pero vacíos. Son cascarones de lo que fueron. Sus cuerpos están aquí, pero su esencia, su huella interna, se quedó del otro lado. El horror de la frontera sin nombre no es la muerte, sino la transformación irreversible. Entras con tu alma intacta, con tu memoria, tus miedos y tus esperanzas, y sales con la certeza de que todo eso era intercambiable, que tu existencia es una camisa que se puede quitar y reemplazar con una brisa fría. Piensa en ese familiar tuyo que de repente dejó de hablar de ciertas cosas, o ese amigo que un día, sin razón aparente, se fue a vivir a un lugar lejano, sin despedirse, y cuando lo contactas, su voz suena monótona, como si estuviera leyendo un guión. ¿Lo recuerdas? El cambio fue sutil, pero definitivo. Su mirada. Ahí es donde reside la prueba. La mirada de quienes han cruzado es plana, no refleja nada. El color del iris parece haber perdido saturación, volviéndose opaco. Te miran, pero tú sabes que no te están viendo a ti. Están viendo la frontera, la que dejaron atrás o la que se trajeron consigo. Y su silencio no es por timidez, es la incapacidad de narrar lo que vieron, porque al nombrarlo, lo revivirían, y eso es lo que la frontera quiere. Los que cruzan, aquellos cuyas huellas quedan marcadas en esa arena invisible de no lugar, suelen ser personas que estaban buscando algo con demasiada desesperación, un secreto que la realidad se negaba a entregarles, una respuesta a una pregunta que no debió ser formulada, o simplemente personas muy, muy solas. La soledad es el combustible favorito de la frontera. Si no tienes a nadie que te ancle a este lado, el otro lado puede reclamarte con mayor facilidad. ¿Tú te sientes solo ahora? Bien, eso significa que debes escuchar con más atención. La frontera no siempre es estática. A veces viene hacia ti. Y esto nos lleva al punto más incómodo de esta primera parte, el reconocimiento. Hemos hablado de ruidos y sombras, pero hay un elemento que es la llave maestra para la entrada, y es la memoria falsificada. Empiezas a recordar momentos de tu vida que sabes que no existieron, pequeños flashes de conversaciones que nunca tuviste, habitaciones que nunca visitaste, olores específicos de un lugar al que nunca viajaste. Por ejemplo, el olor a sal y metal oxidado en un muelle abandonado. ¿Recuerdas ese olor? Claro que lo recuerdas, pero tú nunca estuviste ahí. La frontera es un parásito de la mente. Para crear un camino de entrada, necesita distorsionar tu pasado, mezclando tu realidad con la suya. Necesita que creas que una parte de ti, aunque sea muy pequeña, ya le pertenece. Y las huellas que entraron, las que no salieron, son el resultado de estos recuerdos implantados. Esos recuerdos no son tuyos, son fragmentos de los viajeros que se quedaron atrapados y que la frontera te arroja como anzuelo. Te dice, mira, si recuerdas esto, significa que estuviste aquí antes, ya eres parte de nosotros. El nivel de paranoia se vuelve insoportable, ya no puedes confiar en lo que viviste ayer. Si le preguntas a alguien sobre ese recuerdo falso, te dirán que estás loco. Y tienen razón, estás al borde de la frontera. Hay una prueba, sin embargo, que es casi infalible. Es cruel,
es definitiva, y te pido que la hagas solo si estás seguro de querer saber la verdad. Esta prueba implica la ausencia. Busca un objeto que te sea indispensable, algo que uses todos los días. Un par de llaves, el reloj que llevas puesto, un cuaderno, y luego por unos minutos intenta no encontrarlo. Ciérrate los ojos y recuerda dónde lo dejaste la última vez. Concéntrate en la imagen del objeto en su lugar. Si ya has empezado a pisar la arena invisible, lo que verás en tu mente no será el objeto, será un vacío, un hueco, una ausencia palpable donde la memoria de ese objeto debería estar. Y lo que ocupa ese espacio vacío es la frontera. Te ha robado esa pequeña parte de la realidad. Cuando finalmente abras los ojos y encuentres el objeto, porque siempre lo encontrarás, notarás algo peculiar. Estará en el lugar correcto, sí, pero habrá una diferencia sutil. Estará ligeramente frío, más de lo normal, como si hubiera estado sumergido en hielo por un instante, o peor aún, sentirás que el objeto te rechaza, que ya no te pertenece, que ha sido testigo de algo que tú aún no comprendes. Esta es la forma en que la frontera te dice: entraste, aunque solo fuera por un instante, tu huella ya está marcada. El miedo real en esta etapa no es a la muerte, sino a la irrelevancia. A darte cuenta de que tu vida, tu identidad, tus emociones son solo elementos temporales que la frontera recicla para sus propios fines. Lo que nos lleva al concepto de el observador silencioso. Si has llegado hasta aquí en la narración, es porque sientes que esta historia ya no es externa. Te está tocando la piel. Estás en la oscuridad y sientes la presión de mi voz. No te muevas. Mira lentamente hacia el rincón más oscuro de tu habitación, ese rincón que la luz siempre evita. El observador no es una entidad, no tiene ojos ni boca. Es la propia conciencia de la frontera y se alimenta de la duda. Cuando entran las huellas, el observador registra la entrada y puesto que nadie sale, él no tiene que hacer nada más que esperar a que el proceso se complete. ¿Qué proceso? La asimilación. El viajero se disuelve lentamente. Primero, el recuerdo de sus emociones. Después, el significado de sus palabras. Finalmente, la forma de su cuerpo. Lo que queda es ese vacío que te mira con ojos opacos. Esos son los que regresaron. Son faros rotos que indican el camino de la perdición a otros. Si tienes la mala fortuna de cruzarte con uno de estos regresados, no intentes ayudarle, no le preguntes nada, su vacío es contagioso. Si te mira por demasiado tiempo, sentirás como la temperatura de tu propia sangre desciende, y en ese instante el observador sabrá que han encontrado un nuevo candidato. La frontera no se encuentra con un mapa, se encuentra con la repetición. Si el rumor de la tubería persiste, si la sombra con forma incorrecta se hace habitual, si los recuerdos falsos se vuelven más vividos que los reales, entonces estás haciendo el camino de entrada. Y la última y más cruel huella que marca la entrada, que sella el destino de un viajero, es la pérdida del nombre. Cuando llegues al punto máximo de la asimilación, cuando estés a punto de cruzar por completo y tu huella se quede marcada para siempre en el otro lado, tu nombre te abandonará. No es que lo olvides, es que deja de tener resonancia. Cuando alguien te llame, escucharás la palabra, pero no la sentirás dirigida a ti. Será un sonido vacío, una vibración sin significado. Te darás cuenta de que podrías llamarte cualquier cosa o nada en absoluto. En ese momento, la frontera se abre. La puerta puede ser cualquier cosa, un reflejo que no te devuelve tu imagen, un pasaje entre dos árboles que no debería existir, o el fondo de una mirada vacía, y cuando entras ya no hay dolor, ya no hay miedo, solo hay la comprensión infinita de que el tiempo, tal como lo conocías, se ha detenido, pero el observador se queda de este lado, esperando.
Si sientes que tu nombre empieza a sonar hueco, si sientes que tu reflejo en el cristal te mira con un segundo de retraso, detente. La frontera sin nombre no necesita que vayas a ella. Necesita que le des permiso para venir a ti. Y eso lo haces dudando de lo que eres. Y ahora, si miras a tu alrededor, con la certeza de esta noche en tus oídos, pregúntate, ¿qué huella dejé yo hoy? ¿Y por qué, cuando cerré la puerta, el aire dentro de la casa olía a polvo y olvido? Un olor que solo podría pertenecer a un lugar que no existe. A lo mejor ya cruzaste y ya no recuerdas tu nombre. ¿Has despertado alguna vez con esa certeza helada de que lo que ves frente a ti no es el final del camino, sino apenas la antesala de una geometría que desafía la razón? Si has seguido esta historia hasta aquí, si has permanecido en esta oscuridad conmigo, es porque reconoces el sabor de lo irreparable. La frontera sin nombre no es una línea en la tierra. Es el instante preciso en que una decisión se convierte en destino, un umbral que cruzas sabiendo que la persona que entre jamás será la misma que intente salir. Y créeme, siempre intentan salir. Hemos hablado de las huellas, de cómo la arena o el polvo de ese límite misterioso registra la llegada con una fidelidad alarmante. Pasos firmes, a veces vacilantes, a veces desesperados, pero una vez que están del otro lado, una vez que la conciencia o el cuerpo entero se funde con esa dimensión desconocida, el intento de regresar no produce nuevas marcas, sino una simple y terrible negación de las ya existentes. Aquí es donde el horror se vuelve íntimo, porque ya no estamos observando solo un fenómeno físico, sino la anulación de la voluntad. Imagina que estás al borde, sientes el aire pesado, como si la atmósfera contuviera siglos de respiraciones no exhaladas. Te das cuenta, demasiado tarde, que las huellas que dejaste al entrar se ven ligeramente distintas. No es que hayan sido borradas, es que han sido absorbidas por el suelo, como tinta fresca en papel secante. Es la prueba de que el camino de regreso no existe, porque el camino de ida nunca fue pensado como reversible. El clímax de esta historia ocurre en el silencio absoluto que sigue a la entrada. Quien ha cruzado se detiene, escucha la ausencia de eco de sus propios pasos y por primera vez gira, intenta volver a pisar la frontera, ese punto invisible que hace segundos era el mundo conocido. Y es ahí, justo en ese giro, que algo esencial se rompe. La persona que intentó regresar descubre que sus pies ya no obedecen la memoria del terreno. Es como si el campo gravitatorio de la normalidad se hubiese invertido solo para ellos. Los observadores que se han quedado de este lado, en la luz tenue y dudosa de la realidad, reportan el mismo patrón. Un grito ahogado que no es de dolor, sino de puro y absoluto reconocimiento. Es el sonido de alguien que se da cuenta de que su identidad ha sido reescrita en el diccionario del vacío. Los intentos desesperados por volver son silenciosos, erráticos, como si estuvieran caminando en gelatina o en un sueño. Y lo más perturbador, si te atreves a mirarlo fijamente, es cómo la huella original de entrada empieza a distorsionarse sutilmente, a volverse abstracta, menos una prueba de un paso y más un simple cráter en la arena, un hueco de donde algo fue extraído. Y aquí, en la quietud de tu habitación, quiero que te detengas un momento. Si sientes la necesidad de levantarte, de buscar la luz, te pido que te quedes. Si quieres saber cómo termina esto, tienes que prometer que no te moverás de tu sitio. Y si esta historia te está inquietando hasta el punto de la incomodidad, quizá debas darle a suscribir ahora mismo, en este instante de tensión. Porque si te vas y luego quieres volver a encontrar esta verdad, la frontera podría haberse movido, y puede que el rastro para regresar a este momento se haya borrado. Piensa en ello como nuestro pacto silencioso.
Lo que sucede con las huellas que no salen es que se convierten en parte del medio. No son solo marcas, son testimonios solidificados. La frontera las utiliza. Ellas son el cimiento de la nueva realidad que se impone del otro lado. Los que intentan volver se enfrentan a un espejo cruel. No hay nada a qué regresar porque, al cruzar, no dejaron nada atrás. Se llevaron consigo la única llave que era su propia existencia inalterada. ¿Te has preguntado qué es lo que retiene a la gente? ¿Qué mecanismo impide la reversión? No es una fuerza física, es el conocimiento. El horror final de esta frontera es que al cruzarla, la persona adquiere una comprensión tan profunda y terrible de la naturaleza de la realidad y del olvido, que el mundo anterior se vuelve insípido, una mentira insoportable. Intentar regresar no es solo imposible físicamente, es una traición existencial a la verdad recién descubierta. Imagina a un viajero que ha cruzado. Está del otro lado. Intenta gritar, pero su voz se apaga antes de llegar al umbral. Intenta tocar el suelo de donde vino y siente solo un frío inmenso. Y en ese instante de pánico se da cuenta de que ya no necesita respirar, que ya no necesita comer, que la pulsión de vida que lo impulsó a entrar buscando algo, una nueva vida, un escape, una verdad, ha sido reemplazada por una quietud eterna. Las huellas que entran, te digo, no salen porque el ser que las produjo ya no tiene la necesidad de caminar. Se han vuelto parte de la atmósfera, de la penumbra, de los ecos silenciosos que componen ese territorio. Se han convertido en guardianes involuntarios, en la prueba de que el camino de ida es una trampa perfecta. Si miras con suficiente atención esa zona de no retorno, no verás personas, verás sombras que se mueven con una lentitud glacial, sin propósito, sin memoria del sol, sin el recuerdo de la razón por la que cruzaron. Son la manifestación del arrepentimiento que ya no duele. Y la tragedia, la verdadera y profunda tragedia humana, es que la frontera sigue atrayendo. Atrae a los desesperados, a los soñadores, a los que creen que el escape está en el siguiente paso, en el siguiente riesgo. La ley de las huellas es la promesa de una transformación completa. La gente ve esa línea, ve las marcas de quienes ya entraron y no regresaron, y en lugar de sentir miedo, sienten una extraña fascinación. Piensan, ellos fallaron, pero yo lo haré diferente. Yo encontraré la manera de regresar. Pero la frontera no permite excepciones. La ley es absoluta. Esta es la conclusión definitiva y es brutal. Las huellas entran, pero nunca salen, porque el propio acto de cruzar consume la posibilidad de la salida. Es como un laberinto diseñado para borrar la entrada tan pronto como la recorres. El viajero no está atrapado por una pared invisible, sino por la aniquilación de la propia noción de hogar o anterior. Y ahora, la parte más incómoda de esta historia, aquella que te obliga a mirar a tu alrededor. ¿Estamos seguros de que esta frontera sin nombre se encuentra solo en un páramo desolado? ¿O acaso esa ley de no retorno se aplica a muchos de los umbrales que cruzamos a diario? Piensa en esa última conversación que tuviste y que no puedes deshacer. Esa palabra que soltaste, que reconfiguró tu relación con alguien para siempre. Piensa en esa noche que tomaste una decisión impulsiva y sabes que, por más que retrocedas en tu mente, el resultado ya está grabado en el mármol de tu vida. Tú y yo, todos nosotros, hemos dejado huellas que no podemos recuperar. Hemos cruzado fronteras emocionales, psicológicas, incluso espirituales, donde el arrepentimiento no puede borrar la marca de la entrada. La frontera sin nombre no está allá afuera, en el desierto. A veces está en el marco de tu espejo, esperándote cuando la casa está en silencio total. A veces es el pasillo oscuro que te separa de tu propio reflejo a las 3 de la mañana. Mira tus pies ahora.
¿Estás seguro de que puedes volver exactamente al lugar mental donde estabas hace 5 minutos? ¿Estás seguro de que esta historia no ha dejado ya una pequeña, casi imperceptible huella en la forma en que ves la oscuridad? Porque si esa marca ya está ahí, entonces has cruzado, estás en la periferia de esa tierra donde el camino de regreso es una ilusión. Y la tensión que sientes es el conocimiento de que la transformación ya ha comenzado. Si de verdad sientes este frío recorrer tu espalda, si sabes que esta historia no te dejará dormir tan fácilmente, déjame en los comentarios solo 2 palabras. Simplemente escribe, escuché o no estoy solo. Necesitas dejar una señal de que estuviste aquí, una prueba de que aún existes en la luz. Y si conoces a alguien que está a punto de tomar una decisión que sabes que es irreversible, alguien que está a punto de cruzar su propia línea sin nombre, quizá debas compartirle esto ahora, que lo escuche en la soledad, que sepa que las huellas entran, pero nunca salen. Ahora, mientras la quietud de la noche se asienta de nuevo sobre ti, solo te pregunto una cosa, y escúchala bien. Cuando finalmente te levantes de tu asiento, ¿reconocerás la sombra que te sigue hasta la cocina? ¿O será una huella más que entró contigo, pero que nunca te permitirá salir completamente de este lugar? No voltees. La frontera es paciente y siempre está detrás de ti,